En 4 días 2023 será historia. Y en el programa de hoy solo queremos realmente dar las gracias. Ni siquiera es un programa, simplemente un repaso a los más de 130 episodios que ya llevamos en este podcast desde que comenzamos en 2021. Más de 2 años desde el pistoletazo de salida de esta aventura, intentando aportar un mínimo conocimiento sobre 3 de no solo nuestras áreas de trabajo, sino de nuestras pasiones, la criminología, la ciencia forense y la investigación privada. Todo nació de 2 preguntas que ahora me hago siempre para cualquier cosa y en cualquier ámbito. La primera es ¿por qué no? Y la segunda, ¿cómo puedo ser útil a los demás? El primer interrogante se dio a raíz de comenzar a consumir podcasts sobre distintas temáticas. La verdad es que conocí el formato algo más tarde de lo normal, pero al descubrirlo, me refiero a los podcasts, fue una grata sorpresa, pues podía obtener información, incluso formación o simplemente distracción, en los desplazamientos que al final son un tiempo que tienes ahí, normalmente en mi caso de conducción, que puedes aprovechar. Y los podcasts me ayudaban a rellenar esos huecos de tiempo. Y la verdad es que me pareció una muy buena manera, una muy buena idea de poder difundir cualquier cosa. Estuve un tiempo reflexionando sobre la primera pregunta, sobre el por qué no, porque las respuestas sonaban coherentes, las que yo mismo me daba. No tenía ninguna experiencia en la creación de podcast, ni el material necesario, ni nada preparado. Pero me di cuenta que estas respuestas suelen ser las excusas normales para todo, no solo para el tema del podcast. Además, podía ir con menos cautela, pues no era directamente parte de mi trabajo. No necesitaba obtener un beneficio directo, puesto que no iba a ser mi desempeño profesional. Simplemente una actividad más que estaría destinada a la difusión de las 3 áreas del trabajo diario. La segunda pregunta tal vez la respondí incluso antes que la primera. Es obvio que debía tener un objetivo distinto al del desarrollo profesional. Cualquier trabajo es servir y ayudar a los demás solucionando un problema. Tal vez, en el caso de los peritos y los detectives privados, esto es incluso más ilustrativo. Pero en este caso, la decisión fue aportar para ahorrar y enseñar para animar. Aportar para ahorrar, a quien quiera escuchar, los errores que otros cometimos. Cualquier persona, cuando va a emprender un negocio, intenta fijarse en los que han ido delante suyo, para aprender de sus errores y de sus aciertos y así evolucionar más rápido. Y la dificultad, sobre todo para los criminólogos que quieren emprender por sí mismos, pero también para peritos y detectives, es la escasez de servicios en el ámbito privado para poder comparar, aprender y desechar aquello que pueda serles útil. Y ese fue un gran aliciente, el poder pensar que ayudas con tu experiencia. Y en cuanto a enseñar lo que mínimamente se pueda para animar, está totalmente unido a lo anterior. Simplemente es mostrar que sí, que efectivamente se puede. Con mucho esfuerzo, como todo, pero pese a lo que hayas escuchado, te hayan dicho o enseñado, sí, se puede ser criminólogo en este mundo, que parece le da la espalda a la profesión. Y este fue básicamente el germen, al menos en mi cabeza, que dio paso a la materialización del podcast. Desde entonces, búsqueda de temas, porque los primeros estaban claros, pero luego esto fue cogiendo más dificultad. Desarrollo de los mismos, estudio en algunos casos, recordar en otros, intento de conseguir una estabilidad en el cronograma del podcast y cada vez pensando en cómo mejorar. Sé que somos una audiencia pequeña. Solemos rondar con suerte las 150 o 200 escuchas si sumamos todas las plataformas, iVoox, Spotify y YouTube. Pero eso no es un impedimento para seguir. Puede que alguien en esta circunstancia y tras 2 años pueda pensar que no merece la pena. Pero esto es lo bueno de no depender del podcast como sustento. A mí me valen más 100 personas de las cuales el mínimo porcentaje se interesa, y no solo eso, sino que le ayuda el contenido, que cualquier otra cosa. De hecho, uno de mis puntos menos fuertes y manifiestamente mejorable es la interacción con vosotros. Pero siempre que alguno ha escrito por redes sociales, comentado o solicitado un tema, ha sido una aportación interesante y tenida en cuenta, por muy pocas que hayan sido. Pero este podcast, al fin y al cabo, está condenado, en el buen sentido de la palabra,
a ser minimalista, concreto y específico, tanto en temas como en audiencia. A pesar de tener una serie, como bien sabes, de asesinos por el mundo, no somos un programa de true crime, porque no es ni de lejos mi especialidad. Los temas que tratamos, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, pueden ser densos, pero así deben de ser. La criminología como concepto, sobre todo los grandes medios y plataformas a día de hoy, es un producto de consumo masivo, pero como ciencia es exacta y precisa, por lo que sus temas comparten para nosotros estas últimas características. Así que sí, por muy pequeña que sea la audiencia, para mí personalmente la mejor que puede haber, tremendamente inteligente y conocedora de los temas o dispuesta a estarlo, seguiremos con el podcast. Y de hecho, iremos implementando nuevas acciones, pues si algo tengo siempre a final de año, es planes para el siguiente, y créeme que los cumplo. Uno de ellos va a ser la mayor afluencia de profesionales, es decir, de entrevistas, que viene siendo algo constante cada año, pero es difícil sacar tiempo para ir concretando, aunque esto no será excusa para ir creciendo en este aspecto. Y otro es algo que todavía está por nacer materialmente. Tal vez sea arduo, pero creo que merecerá la pena para aquellos que quieran dar el paso profesional en la criminología y las ciencias forenses. Ahí lo dejo por ahora. Así que si eres de esas personas que nos siguen, gracias. Si no, espero que lo seas y que podamos aportarte algo. Por cierto, y antes de despedirme y despedir el año, si tienes algún tema que quieras tratar, puedes dejárnoslo en los comentarios de cualquiera de las plataformas o escribirnos al mail, que dejo en la descripción junto con las demás redes sociales. Ahora sí, espero y deseo que este año que finaliza este domingo haya sido bueno, pero sobre todo, que el venidero, el 2024, sea tu año en todo lo que te propongas, y recuerda que brindar está bien para conseguirlo, pero el esfuerzo es lo que más te va a acercar a obtenerlo. Y si eres criminólogo, perito, detective, o estás en proceso de serlo, aquí estaremos para ayudarte en lo que podamos. Feliz 2024 y hasta la siguiente Zona Criminal.